oportunidad para aprender mientras algo nos duele, mientras una familia sufre, mientras una persona no alcanza la bendición que quiere, mientras alguien está enfermo, dolido, mientras alguien no tiene plata para comer y se sienta a la mesa y lo único que tiene es un pan duro, ¿no? Decimos, yo no quiero aprender así, ¿no? Pero sabe que cada crisis es una oportunidad que Dios nos da. Y en medio de las crisis, los problemas que tenemos de la vida, ¿no?, generan en nosotros tremendas oportunidades, ¿no? Así que las crisis siempre producen cosas buenas en medio la crisis produce cosas buenas en medio de nuestra vida, en medio de la dificultad. ¿Qué sale? Sale la grandeza que está dentro nuestro. ¿Cuándo se conoce verdaderamente un hombre y una mujer tal cual es y no como se muestra? En medio de los problemas. Vos y yo tenemos una imagen que es la que nos ven, ¿no? Nos mostramos ante el mundo, y una cosa es mostrarse cuando todo es pum para arriba, todo va bien, todo está lindo, en casa soy feliz, no me falta plata, tengo algo de comer en la heladera, el agua y la luz está paga, y ahí somos uno. Pero cuando las crisis vienen sobre nosotros, cuando está el pan duro, cuando el hijo está enfermo, cuando no tengo trabajo, cuando me va mal en la vida, ahí sale el yo. Y ahí mostramos realmente quiénes somos en la vida, ¿no? Por nuestras palabras, por nuestros hechos. ¿Qué estoy diciendo? Acá en estos días, por ejemplo, el mes pasado o a principios de este mes hubo jóvenes en Fray Bentos que se mataron. Con poca diferencia de días, ¿no? Se quitaron la vida. ¿Por qué? Porque le estaban dando una respuesta a la crisis. Tenían problemas, la gente que se mata tiene problemas, y desde su perspectiva de ver la vida, le da una respuesta a esos problemas. Me mato y se acabaron los problemas, dice, ¿no? Me quito la vida y se acabaron los problemas. Y es la gran mentira, es el gran engaño. Así que, pero ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros a las dificultades de la vida? Porque si hay algo seguro, si hay algo que está garantizado, es que la vida va a tener problemas. Dios nunca prometió que no íbamos a tener problemas. Nunca lo prometió, por más que vengamos a la iglesia, que te hagas pastor o no te hagas pastor, los problemas siempre van a estar, ¿no? Entonces vos y yo lo que tenemos que aprender es cómo vamos a reaccionar ante los problemas para saber qué respuesta que vamos a dar. Así que en la adversidad o la crisis siempre es buena. ¿Por qué? Porque va a producir cosas positivas en nosotros, ¿no? Y van a ayudar que en el primer round de la vida no nos caigamos. No puede ser de ninguna manera que un pibe, una piba de 16, 17, 18 años se pegue un tiro o se vuelve. Porque recién es el primer round de la vida. Aquellos que ya tienen unos años ya habrán pasado por problemas. El otro día estuve con Francisco y me contó parte de su historia de la vida y uno se queda así, Dios, qué tremendo por los problemas que pasan. Si el Paco está ahí, es feliz, ¿por qué? Porque pudo superar. Pero le pegaron un tiro y le quedaron problemas físicos, pero pudo superar las crisis de la vida, y podremos acá hacer una ronda, tomar mate y amanecer contándonos cómo salimos de los problemas de la vida, aquellos que ya tenemos un tiempito, que somos adultos, ¿no? Y cuando tuvimos un problema en el matrimonio, y cuando me quedé sin trabajo, y cuando, claro, el del pan duro era yo, pastor, porque no tenía, ¿no? Y así hablar de nuestras crisis. Pero debo crecer para darle respuestas buenas a la crisis y para sacarle a la crisis lo mejor que pueda provocar en mí. Por eso digo que en medio de las crisis vos y yo mostramos realmente quiénes somos. Sale el yo, lo que realmente somos cada uno de nosotros. Así que en la adversidad crea resistencia. ¿Sabe qué nos hace fuertes los problemas? La gente que no tiene problemas es muy débil. La gente que no tiene problemas es como si usted quisiera parar desde abajo un tallarín cocido. ¿No? Sería imposible. Capaz que si está durito, ¿viste? Si está durito crudo, sí, lo agarrás y está firme. Pero si lo cocinás, es una tarea imposible, ¿no? Con las personas pasa exactamente igual. Hay personas que no tienen una columna. Hay personas que no tienen cimientos. Hay personas que ante el primer problema en el matrimonio se separan. Hay problemas que ante el primer problema que papá tiene con el hijo lo echa de la casa, que en realidad la culpa por ahí no es ni el pibe ni el padre, sino no saber enfrentar un problema, y le dan a la crisis
Es como apagar un fuego con nafta. Pensar que porque es un líquido sirve para apagarlo y avivamos el fuego y padres e hijos se separan, matrimonios se separan, gente que no tenía que pasar por crisis, por dolores, pasa más por crisis porque ellos mismos se van enterrando en sus dificultades y se van causando más dolor. Yo primero le doy un consejo: cuando no sepa qué hacer, no haga nada. Cuando no sepa qué hacer, el quedarse quieto es muy importante, ¿no? Esto es como si usted o a mí nos taparan los ojos y nos soltaran adentro un bazar, donde hay platos y un montón de cosas, tacitas, jarras de vidrio y vasos, y uno no sabe y va haciendo y va caminando y rompiendo todo. Hay gente que está de esa manera en la vida, con los ojos vendados, ciegos, y por donde van rompiendo todo. Rompen familia, rompen relaciones, rompen matrimonio, rompen relaciones con los que más aman, con sus hijos, rompen relaciones laborales, quiebran hasta su propia vida por dar una mala respuesta a ellos mismos. Tenemos que aprender a querernos un poco, ¿no? Darme respuestas yo a mí mismo, respuestas que me bendigan, que me den soluciones a mis problemas, ¿no? Entonces, cuando tengo un problema y no sé qué hacer, mire, el quedarse quietito es muy importante. Segundo, pedir consejo. Dios no espera que yo la sepa toda, ni que vos la sepas toda. Pero siempre va a haber alguien que te pueda aconsejar en el área que vos tenés un problema. Buscar una persona mayor, buscar en algún pastor, buscar en un líder, ¿no? Según la línea del problema que sea, ¿no? Si se trata que tenemos un problema en la casa, de cómo mantener una casa en orden, no hace falta preguntar al pastor. Le preguntás a cualquier mujer entre 20 años y te la va a dar justito la respuesta. Porque ya pasó por ese valle, ya pasó por esa crisis, y como una buena mamá o una abuela te puede orientar según la edad que tengas. Ahora si tenés 60 años ya perdiste, ¿no? No aprendiste cómo tener una casa en orden, ya fuiste. Pero según sean las crisis, siempre va a haber alguien que nos pueda aconsejar a cada uno de nosotros para que podamos salir airosos. Pablo decía que nosotros nos hacemos fuertes en las batallas. ¿Nos hacemos fuertes en qué? Cuando uno tiene desafíos reales, ¿no? Desafíos reales, ¿no? El batallar de manera continua te hace fuerte. Te hace fuerte, fortalece tu carácter. Yo sé que lo que digo por ahí no sea lo que más te gusta, no, pero más lindo es no tener problemas y estar en una reposera en las cañas y que todo el año sea carnaval o verano. Pero no podemos. La vida no es eso. La vida es otra cosa. La vida tiene problemas, y si no aprendo a enfrentar mis problemas y ayudar aún a la gente que me rodea, que vive conmigo o que se relaciona conmigo, entonces esos problemas pueden crecer y traerme muchos más problemas también. O sea que tengo que aprender o tengo que aprender. O los problemas me matan. Un día el que se cuelga del árbol soy yo. Un día el que se pega el tiro ya no es el otro, sino soy yo. No por tener 16 años, porque hay gente mayor que también se mata, ¿no? Entonces el problema no es si me mato o no me mato, sino cómo aprendo de la crisis. ¿Cómo aprendo el problema? Me divorcio, ¿por qué no tengo que pasar por la muerte? ¿Por qué? ¿Por esta? ¿La mando frechuro o no la mando? ¿Ah? Me tiene cansado mi mujer, me tiene cansado mi esposo, ¿no? Y tomamos la peor de las decisiones. La peor de las decisiones, simplemente porque no supimos buscar una respuesta. Así que Dios permite esa adversidad simplemente para fortalecernos, para que nos podamos desarrollar como guerreros, guerreras de Dios que cada uno de nosotros somos. Así que los problemas no nos hunden, los problemas no nos levantan. Lo que hacen los problemas es revelar quiénes realmente somos, ¿no? Hay gente que cree que se hunde porque tiene un problema. No hay problema que te pueda hundir en la vida. Tampoco hay circunstancia que te pueda levantar. Los problemas, sea del color que sean, del tamaño que sean, sirven para sacar lo que son, que salga afuera, ¿no? Y sí creo firmemente que los problemas nos pueden ayudar en un montón de cosas. Yo todavía hasta el día de hoy, ya me pasó el año pasado también. O sea, que cerca de fin de año yo empiezo a orar por el estandarte para que Dios me dé una palabra. Pero hay veces que no entiendo la palabra, simplemente la recibo y la transmito. Pero después al entrar y al caminar en el año, y hoy a mí me cayó la ficha de por qué Dios nos dio la palabra que nos había dado. Porque uno agarra el año de la sobrenaturalidad según lo que querramos, lo que entendamos. Pero otra cosa es lo que Dios dice, ¿no? Y ya estamos a mitad de año
O puede pasar todavía unos meses más y no entender, podemos llegar a fin de año y no entender lo que Dios nos quería decir, ¿no? Y por ahí Dios te quiere dar esa sobrenaturalidad, más allá que Dios pueda hacer algo, porque yo creo que Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer, ¿no? Pero para transformar nuestra vida también, ¿no? Y no vivamos como esclavos, no vivamos como presos, no vivamos porque un solo puede oír, pero vos podés seguir siendo preso y esclavo, ¿no? ¿De qué sirve que Dios te use para hacer un milagro si tu casa es un desastre? ¿De qué sirve que Dios, que ponga vos y yo las manos sobre alguien y alguien reciba un milagro si no le puedo hablar a mi esposa no le puede hablar a mí, o tengo una relación que me llevo las patadas con mis hijos? Y el venir a casa, que tiene que ser un remanso, se convierte en un infierno. ¿De qué sirve ser usado cuando nuestra vida está patas para arriba? Entonces no estoy diciendo dejémosle de hablar a los enfermos, no. Estoy diciendo vamos a usar todo el potencial que Dios tiene a nuestro favor para que a la hora del problema, a la hora de la crisis, a la hora de aquellas cosas que realmente nos molestan en la vida, podamos dar las mejores respuestas, esas respuestas que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Así que al hablar, nosotros también estamos, digamos así, detallando. Al hablar muchas veces estamos declarando cómo va a ser el día, la vida. Hay gente que se levanta y se levanta, como dice, ¿viste el dicho criollo? Se levantó con la pata izquierda, ¿no? Y está medio nublado y dice, ¿qué día de porquería? ¿Y qué tiene? Un día de porquería, porque es lo que ha declarado. Se lleva mal con todo el mundo, más allá de que llueva o no, porque sus relaciones están declaradas que iban a ser una porquería. Tenemos que aprender a caminar en la palabra para que todo lo que podamos vivir realmente pueda ser vivido con todas las ganas. Así que cada vez que nosotros describimos un problema, nos estamos describiendo a nosotros mismos. Ese es el problema. Ahí está el tema. Cada vez que yo describo un problema, me estoy describiendo a mí mismo. ¿Cómo veo el problema? ¿Se acuerda del vaso medio lleno, medio vacío? Es eso. Que tenés problemas, los tenés, todos los tenemos. ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Estás hablando de vos mismo. Estás hablando de vos mismo. Si ves el vaso medio vacío, es porque en tu corazón hay un problema. El problema es la falta de fe. El problema es quién es. Pietro. El problema es ese. El problema es que lo que hay en nuestro corazón se mide por nuestra manera, se mide por nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Ten bromado. O sea que cuando yo describo un problema, estoy hablando de mí mismo. Cuando vos tenés un problema y decís, me voy a separar, no aguanto más, ¿me entiendes? Lo que decimos, ¿no? Estamos hablando de nosotros mismos, te falta fortaleza. Muchos de los problemas que vas a atravesar no son más que para fortalecer las áreas débiles que cada uno tiene, ¿no? Cómo enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, que muy pocas veces hablamos de los temores, ¿no? Yo veo acá en Uruguay, por ejemplo, a mí me recuerda cuando yo era adolescente y yo vivía en una ciudad, en el Gran Buenos Aires, en Quilmes, y estudiaba en Avellaneda. Era como, hoy mi hijo me decía, este camino me tiene cansado para estudiar en Mercedes, ¿no? Y era una cosa parecida, era como vivir en Fray Bentos y estudiar en Mercedes, algo parecido. Pero era toda ciudad, tomaba el colectivo a la mañana temprano y me iba hasta Avellaneda, esa localidad, al secundario. Era un gurí de 13 años, ¿no? Entonces no estaba acostumbrado a viajar. Entonces cuando viajaba, a la mañana, todos apretados, el colectivo lleno, vomitaba, ¿no? Todavía me acuerdo hoy que llegué a la parada del ómnibus, una asquerosidad lo que estoy contando, pero me pasó, ¿no? Y yo a los codazos para salir porque estaba reteniendo el vómito y un tipo súper chiste cuerda de vómito de arriba abajo, una asquerosidad. No me dijo nada porque era un chiquilín, se dio cuenta de lo que me pasaba. Pero me acuerdo toda la vida lo que le dice al pobre hombre. Entonces, todas las mañanas yo vomitaba. Yo no podía ir a lo de mi mamá y decir, no me mandes más al liceo porque yo vomito, ¿no? ¿Sabe cómo se me fue esa sensación de mareo? Siguiendo viajando. Enfrentando lo que para mí en ese momento era una debilidad. Mi papá, me acuerdo que en ese tiempo nos llevaba a donde terminamos viviendo, en Santa Clara del Mar. Yo era un gurí, imagínate, si viajando 1 hora de ómnibus me mareaba y vomitaba, cuando viajaba 6 horas o 7, que antes duraba el viaje, hoy se hacen 4 horas, en aquel tiempo se hacían 7,
vomitaba 10 veces, iba vomitando de que salía una cosa hasta que llegaba a la terminal, ¿no? Y llegaba descompuesto, necesitaba 2 o 3 días para reponerme. ¿Sabe cómo vencí esas cosas? Sin proponérmelo, es que mi papá me agarraba, me llevaba, sentate ahí y vomitar lo que quiera, ¿no? Enfrentando la situación. Esto me hace acordar muchos uruguayos que cuando decimos vamos a Montevideo no van porque tienen que tomar 10 pastillitas para no marearse. Diga gloria a Dios. Hay un montón. ¿Sabe cuál es el problema? Nunca viajaron y el viaje los marea y entonces dicen no voy a viajar porque me mareo. ¿Y sabe qué pasa? Se siguen mareando toda su vida por no enfrentar el problema. Si no enfrentamos nuestros problemas nos dominan toda la vida. Si no enfrentamos nuestros temores se acrecientan y nos terminan gobernando. Y soy un incapaz de iniciar algo porque tengo miedo, ¿no? Tengo miedo a fracasar en el negocio, tengo miedo a fracasar en el empleo, tengo miedo a fracasar en el matrimonio, me quedo soltero porque, claro, y no pongo el kiosquito, no pongo la verdulería, no pongo la tienda, no pongo la empresa porque tengo miedo. Pero si vos y yo no enfrentamos nuestros temores, evidentemente nunca vamos a llegar a lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Sabe cómo se va el miedo a volar la primera vez que subí a un avión? Un wiki bárbaro, ¿no? ¿Sabe cómo se va? Volando. ¿Sabe cómo uno deja de vomitar en la ruta? Viajando. Uno pierde los miedos al accionar en lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Así que yo no sé cuáles serán tus miedos, pero yo sé que esos miedos no salen quedándose en casa llorando, harto y hecho fuera todo temor de miedo. No, sí, oro. Pero si no me subo al ómnibus, si no hago lo que iba a hacer, ¿no? Por más que ore todo el día, atando y reprendiendo todo espíritu de temor, nunca va a pasar nada conmigo. O sea, tengo que desatar confianza en la palabra y emprender, hacer, realizar aquello que yo le tenía miedo. Y no permitir que el temor termine gobernando mi vida. Así que necesitamos hacer todo aquello que nos paraliza, llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque somos gente que está ungida para los problemas. Yo siempre digo esto, ¿no? No somos nosotros, o no debemos serlo. Si lo somos es porque la desobediencia está gobernando nuestra vida. Dios no te trajo a la vida, no te puso en la familia donde estás, no te metió en el trabajo que tenés, no te dio los amigos que tenés para hacer el problema, sino para hacer la solución a los problemas. Sos vos el que está lleno del Espíritu. Y cuando vas y tus compañeros de trabajo tienen una crisis que se están por pelear, sos vos el que tiene una palabra de solución porque Dios gobierna tu vida. Diga gloria a Dios. Así que si los demás se pelean y no estás en el fondo, quiere decir simplemente que no estás lleno de Dios. Y sos parte del problema por no dar una solución. Nosotros somos ungidos para dar respuestas positivas, soluciones a las crisis de la vida. Mirá si nosotros, cualquiera de nosotros, hubiera hablado con esa chiquilina de 16 años que se colgó. Cualquiera de nosotros le hubiera orado, le hubiera dado palabra de Dios, si la piba no se mataba. ¿Por qué? Porque estamos ungidos para dar respuestas en medio de la crisis. Yo lo hablaba con Mónica. Cuando nosotros vinimos a Uruguay, hace muchos años, esta era la tierra, era el cementerio de los elefantes. Eso quiere decir, acá era donde venían a morir los ministerios. Era el cementerio de los pastores, el cementerio de los evangelistas, el cementerio de todo aquel que se animara a soñar. Y yo le decía a Mónica, che, llevo 15 años, llevamos 15 años, y seguimos viviendo y coleando. 17. Y seguimos viviendo y coleando. ¿Ahora qué? ¿Soy más inteligente que otros? No. Es que yo, al igual que vos, al igual que cada uno de ustedes, fuimos ungidos por Dios, por estar llenos del Espíritu Santo, para caminar donde otros no caminan, para resistir donde otros no resisten, para criar donde otros no pueden criar, para tener el hogar que otros no van a tener, porque estamos ungidos, para reír donde otros lloran, para permanecer caminando donde otros bajaron los brazos hace rato. Cuando otros bajan los brazos, vos seguís caminando, porque hay una unción de parte del Espíritu Santo sobre tu vida, que es la que te mantiene firme, es la que te da fortaleza, es la que nos da capacidad, trae revelación. Dios nos advierte, nos habla, ¿no?
no es que somos todos los más inteligentes, sino que Dios obrando a través nuestro. Estamos ungidos para solucionar problemas, estamos ungidos para ser diferentes cada uno de nosotros. Esto lo vemos en la vida de Pablo, lo estamos estudiando los jueves, ¿no? Pablo lo metieron preso por hablar de Jesús, los judíos no lo podían ver. Lo metieron preso, antes de meterle preso le pegaron, pero despiadadamente. Lo ataron en el fondo de la cárcel. Las cárceles eran cuevas así para abajo. Todo el orín de los otros presos le iba a Pablo, ¿no? El tipo estaba atado con una cadena con Bernabé y no tiene mejor idea, porque estaba ungido para eso, que en medio de su crisis, ¿qué hizo? Ponerse a llorar y a patalear. Se puso a cantar un himno el hombre este. Y cantó un himno, y al rato vino un terremoto. Entró preso, golpeado, a los 10 minutos se estaba liberando. Diga gloria a Dios. No sé si a los 10 minutos, al mediodía. Estaba liberando la cárcel. El guardiacárcel se iba a matar pensando que todos los presos se le iban y él los para y dice, calma, quieto, ninguno se fue. Porque este terremoto de Dios, mira, nadie se murió, nadie se escapó. Y le empieza a predicar la palabra y el guardacárcel empieza a llorar y le entrega su corazón a Dios porque ve la mano de Dios en todo, ¿no? O sea, podés tener un problema, podés estar atado en el fondo de tu cárcel, pero Dios te puso ahí para liberar. Él va a dar vuelta a la situación en la medida que vos y yo caminemos en obediencia. Él hace algo en el aire, da vuelta a lo espiritual, para que lo que hoy es una crisis, mañana se convierta en un liderazgo, en una bendición. Entró preso y termina liberando la cárcel, termina salvándole la vida al guardiacárcel, termina predicándole a todos los presos. Y nadie se mató y nadie se escapó. ¿Pero por qué? Porque un hombre que supo dar una respuesta a una crisis, a una dificultad, que no era nada menos que estar en la última celda, en la cárcel, en la celda de más abajo, con un terremoto, era el primero o el que era seguro que no iba a escapar, igual que trajo respuesta no solo al carcelero, sino a todos. Esa misma unción hoy está sobre el resto de la iglesia. La gente que está a tu alrededor tiene problemas y tiene crisis, pero Dios te ha ungido con una palabra de sabiduría. Así que nos hacemos fuertes en las batallas siempre, porque esto desarrolla los músculos. Hoy puedo decir que tengo mayor resistencia que antes como pastor. Si antes yo hubiera pasado por los problemas que pasé en estos últimos tiempos, de traiciones, abandono y miles de cosas, hubiera alargado el pastorado, ¿sabe cuánto hace? Y me podía haber ido a trabajar de cualquier otra cosa para tener menos problemas. Pero yo me veo y digo, Dios me ha dado mucha más capacidad. Me ha hecho más manso, porque yo antes la verdad que le quería saltar la yugular, ¿no? Me ha hecho mucho más manso y me ha dado más tranquilidad precisamente por aprender a resistir, escondiéndome en Él, en oración, esperando que Él mueva su mano, declarando que Él es mi socorro. Diga gloria a Dios. Hay una historia de un chico que se pillaba en la cama. Yo no te voy a decir cuántos se pillaban en la cama cuando tenían 15 años. No levante la mano, no, porque queda regalado. Yo era uno. Porque es mi testimonio. No sé si a los 15, pero hasta los 12, 13 seguro, ¿no? Y mi vieja sacaba el colchón de lana, lo ponía contra la pared al sol, y todos los que pasaban, yo me moría de vergüenza, y todos los que pasaban por la calle veían el lamparón del pis, ¿viste? Que no se le sacaba con nada, había que taparlo nada más, pero quedaba seco al sol. Había una historia de un chico que se pillaba en la cama a los 16 años. Entonces iba a la escuela, ¿no? Iba a la secundaria, ¿no? Y la secundaria era en el borde del pueblo, y todos los que iban a la escuela tenían que pasar por la vereda de él, ¿no? Y la madre, ¿qué hacía? Como este se pillaba, sacaba la sábana y las colgaba en la ventana para que se sequen, ¿no? O para después de lavarlas, pero les queda, viste, un lamparón siempre, ¿no? Y el pibe dice que salía de la escuela y salía corriendo, dejaba a todos atrás y venía a la casa para meter una sábana y sus compañeritos no verlas, ¿no? Y siempre llegaba primero y corría y corría y corría. Años más tarde, entrados ya en unos añitos, esta persona se ganó una medalla de oro en carrera. Y viene un periodista y le pregunta, ¿pero cómo fue que te iniciaste, ¿no? En este deporte tan lindo, tan sano, qué lindo que es el deporte para la juventud? Y este mozo entonces comenta, dice, yo me pillaba la cama a los 16 años, ¿no? Y para enfrentar el problema corría todos los días.
Y era tanto temor a la vergüenza de que mis amigos de la secundaria me carguen. Corría, miraba para atrás y corría, llegaba casi desesperado, arrancaba la sábana. Y resulta que Dios me fue fortaleciendo los músculos, las piernas. Yo no tenía idea de la velocidad que corría, pero con los años llegué a ser muy rápido. Y se terminó ganando una medalla de oro, ¿no? ¿Cómo Dios puede cambiar un problema, una adversidad en una bendición? ¿No? ¿Cómo Dios puede hacer que vos y yo oremos más? Porque cuando estamos bien no oramos. Diga gloria. Nos gusta vivir la vida, hacer 1000 cosas. Entonces viene un problema y en medio del problema se doblan nuestras rodillas y le buscamos. ¿Por qué? Porque Él ya nos estaba buscando antes de tener problemas, pero nosotros lo desoímos. Nosotros no le hicimos caso. No porque era más lindo ver Uruguay y otro que estaban jugando, lo que fuera, ¿no? Entonces Dios tiene que permitir, no es que nos matan problemas, tiene que permitir que una crisis venga a nuestra vida y de en medio de la crisis nosotros aprendemos a darle respuesta, tanto a Dios como a nosotros mismos o a la gente que nos rodea, ¿no? La pregunta por ahí sería si aprendemos por revelación o a los golpes siempre, ¿no? Así que necesitamos que estos principios puedan cambiar nuestra vida. La adversidad siempre va a hacer que nosotros maduremos, siempre. Los problemas siempre van a traer más madurez a nuestra vida. Pablo era el que decía, cuando hablaba de la madurez espiritual, por ejemplo, dice, la comida sólida, ¿para quién es? Para los que han madurado. ¿Por qué? Porque a los niños, ¿qué se le da? Se le da teta, se le da leche. No le damos asado ni pizza a los bebés. ¿Por qué? Porque primero, no saben comer, y segundo, su organismo no está preparado para digerir una tira de asado, un churrasco, una chuleta, una papa o una porción de pizza. Entonces, ¿qué se le da? Teta y después mamadera. Y después purecito. Y a la medida que va creciendo, que su organismo se va fortaleciendo, va digiriendo comida y después llega el tiempo del asado, la pizza, la papa y todo lo que le gusta. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Necesitamos madurar. Dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. ¿De quién es el alimento sólido sino para los que han alcanzado madurez? Necesitamos alcanzar madurez en la vida. No podemos tener respuestas inmaduras a las crisis, porque una respuesta inmadura trae otro problema más grande. Así que en la adversidad siempre desarrollamos madurez, porque es el por qué Dios permitió que esa crisis viniera a nuestra vida. ¿Y qué es una persona madura o qué es alcanzar madurez? ¿No? ¿Viste cuando te critican? Cuando alguien habla de vos, cuando alguien te critica y en tu respuesta a la crítica estás mostrando si sos maduro o no sos maduro. Si tenés una vecina que está chusmeando de vos, en tu reacción estás mostrando tu madurez. Si tenés un hermano que te critica o no te critica, en tu respuesta estás mostrando madurez. Si tenés una crisis que te tiene los cachetazos en la vida, en tu respuesta a la crisis estás mostrando tu madurez. Si seguimos reaccionando a esa diversidad de problemas de la misma manera que reaccionábamos cuando Cristo no gobernaba nuestro corazón, hay algo que es seguro: los problemas van a seguir viniendo hasta que aprendamos. Hasta que aprendamos. Nadie pasa de año hasta que no aprendió. Son exámenes, son crisis que son exámenes y que nos ayudan a crecer y a desarrollarnos para pasar a otros diferentes niveles. Esto lo hace la maestra todos los años, ¿no? Te pasan o no te pasan de grado si aprobaste. Si no aprobaste, repetí el año. Hasta que aprendas no pasar. Yo no sé escribir, quedando este año. Pero las patas, bigote, en segundo grado, ¿no? Hay veces que los de los pelos, las patas y bigote somos nosotros, los hijos de Dios. Que tenemos que pasar por un problema una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y nunca aprendemos. Porque somos inmaduros en las respuestas que nosotros mismos le estamos dando. No necesitamos que los demás sean iguales a nosotros.